Continuamos con la segunda parte del tema correspondiente a la balanza de pagos y la política cambiaria. En el primer video hicimos un repaso de la estructura de la balanza de pagos y cómo ésta registra las entradas y las salidas de divisas, principalmente dólares norteamericanos. Ahora vamos a platicar acerca del papel que tiene el mercado cambiario en esa balanza de pagos y cómo se puede utilizar esto para generar una política cambiaria. Empezamos precisamente con el punto relacionado con el mercado cambiario. Se denomina así a los intercambios de divisas que llevan a cabo los agentes económicos, es decir, la compra y venta de dólares principalmente, pero también de cualquier otra divisa como euro, yuan, yen, etc. Los agentes económicos, cuando atraen dólares, los toman y los llevan al mercado cambiario para venderlos y convertirlos a pesos mexicanos, porque finalmente le van a pagar tanto a sus empleados como a sus proveedores con la divisa nacional. Pero cuando realizan compras al exterior, por ejemplo, o realizan otro tipo de pagos al exterior, entonces van a requerir otra vez de estos dólares y los van a comprar en el mercado cambiario para poder cumplir con sus compromisos. De manera que los agentes económicos están continuamente comprando y vendiendo divisas. Esto se lleva a cabo a través de los intermediarios, que son principalmente los bancos, las casas de bolsa y las casas de cambio. Como dije hace un momento, aunque el mercado cambiario mexicano incluye a prácticamente todas las divisas del mundo, hay una que destaca. Es decir, la mayor parte del mercado cambiario implica intercambios de dólares norteamericanos. ¿Cómo opera el mercado cambiario? Bueno, como cualquier otro mercado, este se encuentra integrado por una demanda y una oferta que generan un equilibrio. Los desplazamientos de la oferta y la demanda de dólares son los que definen el precio de esa divisa. Dicho de otro modo, el tipo de cambio nominal no es otra cosa más que el precio que tiene el dólar en el mercado de divisas y representa, por lo tanto, cuántos pesos se pagan por cada dólar que desea adquirirse. Como dije hace un momento también, la oferta o la demanda se desplazan y en sus desplazamientos, tal como se estudió en microeconomía, se afecta al tipo de cambio, es decir, al precio de equilibrio. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Supongamos que en el mercado cambiario tenemos un equilibrio. Como recordaremos, en esta gráfica microeconómica ponemos en el eje de las abscisas las cantidades y en el eje de ordenadas los precios de lo que se está intercambiando. En este caso, las cantidades son las unidades de dólares, o sea, cuántos billetes se van a intercambiar. Y en el eje de los precios está el tipo de cambio, es decir, cuántos pesos se van a pagar por cada unidad o billete de esos dólares. Tenemos también la curva de la demanda con pendiente negativa y la curva de la oferta con pendiente positiva. La demanda representa las intenciones de compra de los agentes económicos por dólares y la oferta las intenciones de venta de esos agentes precisamente por los dólares. Recordemos que en estos intercambios están presentes los intermediarios, que son, digámoslo así, el canal a través del cual fluyen los intercambios mismos. Cuando la demanda, es decir, las intenciones de compra y la oferta o intenciones de venta de dólares
alcanzan un acuerdo, entonces se define cuántos billetes o dólares se van a intercambiar y a qué precio o tipo de cambio. Este tipo de cambio, por lo tanto, es definido por los desplazamientos de la oferta o de la demanda. Supongamos, por ejemplo, que las empresas mexicanas exportaran más y por lo tanto fueran capaces de atraer más dólares por esas ventas al exterior. Entonces, cuando ingresen los dólares, las empresas van a tomarlos y a llevarlos al mercado. Cuando hagan esto, la oferta de dólares se desplazará a la derecha, es decir, aumentará el volumen de dólares que se está ofreciendo en el mercado. Y este hecho provocará que el tipo de cambio disminuya, pero que los intercambios de dólares sean mayores. El tipo de cambio disminuye de TC1 a TC2 y aumentan los billetes intercambiados de Q1 a Q2. Puede pasar también que, dado un equilibrio inicial en E1, como este que estamos viendo aquí, hubiera más demanda de dólares. ¿Por qué? Porque, supongamos, los inversionistas internacionales ven mejores opciones de inversión en bonos norteamericanos y por lo tanto salen del país. Al irse, van al mercado cambiario y requieren más dólares. Por lo tanto, como podemos ver en la gráfica, en ese caso la demanda aumentaría de D1 a D2. Y esto provocaría que el equilibrio nuevo que se alcanzaría tendría un precio del dólar mayor de TC1 a TC2 y que se intercambiarían más billetes. Por lo tanto, como podemos ver en estas dos gráficas, es el simple juego del mercado el que empuja al tipo de cambio al alza en algunos casos y a la baja en otros. Esto es muy importante de tener en cuenta al momento de saber por qué el precio a veces se vuelve más caro y a veces se vuelve más barato. Y sobre todo, tenerlo en cuenta porque esto que acabamos de explicar tiene un efecto importantísimo en la balanza de pagos. Es decir, ayuda a alcanzar el equilibrio de la balanza. Hay que tener en cuenta, aunque hace un momento dije que había un precio de equilibrio en el mercado, que en realidad hay básicamente dos precios del dólar. Es decir, hay un dólar a la venta que implica un precio o cotización más alto y un dólar a la compra que implica un precio o cotización más bajo. ¿Por qué hay esta diferencia? Que por cierto se le conoce con el nombre de spread. Bueno, la razón de que hay una cotización del dólar a la venta y una a la compra es la presencia de los intermediarios cambiarios. Es decir, los bancos o las casas de cambio se dedican a facilitar la compraventa de dólares. Por lo tanto, cuando los agentes económicos quieren deshacerse de sus dólares, estos intermediarios, como la casa de cambios, se los compra a un precio más bajo para poder luego revenderlo a otros agentes que vayan a utilizar esos dólares. Y por lo tanto, a ellos se los vende con un precio más elevado. Hay una ganancia, por lo tanto, para la casa de cambio, que es ese spread, es decir, la diferencia entre la cotización a la venta, que es más alta, y la cotización a la compra, que fue más baja. Aquí, desde luego, estamos hablando del tipo de cambio nominal, es decir, el número de pesos que se pagan por cada dólar. En unos minutos más vamos a hablar sobre el tipo de cambio real.
Además de que hay un precio a la venta y un precio a la compra para el dólar, también hay diferentes segmentos del mercado cambiario. Por ejemplo, se conoce como dólar de ventanilla al segmento del mercado cambiario que consiste en operaciones con volúmenes pequeños, es decir, operaciones al menudeo. Literalmente, las personas que tienen dólares, por ejemplo, van a la casa de cambio o van al banco y allí llevan una cantidad relativamente pequeña de dólares para entregárselo al cajero y poder cobrar en pesos mexicanos. O al revés, van a esa ventanilla del banco o de la casa de cambio para adquirir dólares, que de todos modos implica una cantidad relativamente baja de billetes. Pero por otro lado está el dólar interbancario, el cual llevan a cabo, como su nombre lo indica, las organizaciones intermediarias de este mercado. En este caso, ellas realizan intercambios con cantidades mucho mayores de dólares. Por lo general, son operaciones electrónicas que se llevan a cabo al final del día. También está el dólar spot, el cual sirve para liquidar transacciones en 24 o 48 horas. Esto es así porque implica pactar un tipo de cambio para evitar posibles movimientos mientras se cierran operaciones entre países. Por último está el tipo de cambio fix, el cual consiste simplemente en el promedio oficial de los tipos de cambio principales que hay en México y que publica el gobierno de nuestro país a través de Banco de México. Aquí vemos el movimiento del tipo de cambio fix nominal del año 2003 al año 2012. Como dijimos antes, se puede observar que efectivamente hay oscilaciones que a veces son muy marcadas en la cotización del dólar. A veces puede estar muy bajo, como en este periodo que observamos, que se ubicó cerca de 10 pesos, o en poco tiempo dispararse hasta casi los 15 pesos, para luego volver a disminuir. Hay que señalar, sin embargo, que no en todos los países la cotización de las divisas extranjeras se da a través del mercado. Es decir, existen diferentes sistemas cambiarios. En esta diapositiva podemos ver algunos de estos, los más importantes. En la flecha de arriba ponemos qué tanta libertad tiene el mercado cambiario del país. Hacia la izquierda, en rojo, tiene menos libertad, es decir, el gobierno interviene más, y hacia la derecha, en azul, tiene más libertad el mercado, es decir, el gobierno interviene menos. En esta flecha tenemos los extremos de sistemas cambiarios. Por el lado izquierdo está el sistema fijo o rígido, donde el gobierno tiene total intervención en el mercado. Es decir, es él quien establece cuál es la cotización del dólar y no permite que se establezca este precio a través del juego de la oferta y la demanda, sino que una vez que define el gobierno la cotización del dólar, trata de mantenerla comprando o vendiendo todo lo que sea necesario de la Reserva Internacional para que no oscile, o sea, para que el tipo de cambio se mantenga donde él estableció. En el otro extremo está el tipo de cambio o sistema cambiario libre, en el cual el gobierno nunca interviene, sino que deja que sea la oferta y la demanda quienes establezcan la cotización del dólar. En el medio de estos dos extremos hay varios tipos de sistemas cambiarios. Por ejemplo,
México tuvo uno conocido como bandas de flotación hasta el año 1994, que consistía en establecer un límite máximo y uno mínimo para el tipo de cambio. Y el gobierno no intervenía mientras el dólar se mantuviera dentro de esos mínimo y máximo, que representaban las bandas. Pero en ese caso, el gobierno sí intervenía cuando el dólar pasaba hacia arriba o hacia abajo de esas fronteras. Este sistema fue abandonado y en diciembre de 1994 el gobierno mexicano decidió pasarse al sistema flexible dirigido. Este sistema consiste en que el gobierno deja al tipo de cambio libre la mayor parte del tiempo y solo interviene en casos absolutamente necesarios y por breve tiempo, con la idea de ayudar, entre comillas, al tipo de cambio a moverse hacia cierto lugar. Como dijimos antes, entonces, el Banco Central de nuestro país, Banco de México, deja que el tipo de cambio se mantenga de acuerdo con lo que el mercado establece. Y esto permite que la Reserva Internacional se mantenga intacta la mayor parte del tiempo. No obstante, sobre todo a través de algunas reformas que han establecido los legisladores mexicanos y debido a que la última palabra en el tema de la política cambiaria la tiene no el Banco de México, sino el Ejecutivo Federal, es decir, el presidente de la República a través del secretario de Hacienda, entonces, ocasionalmente, Banco de México es orillado, digámoslo así, empujado a comprar o vender reserva. En el sistema cambiario flexible, como el que tenemos, se denomina depreciación al hecho de que se paguen más pesos por cada dólar. Es decir, cuando el precio del dólar sube. Y se denomina apreciación al hecho de que se paguen menos pesos por cada dólar, es decir, cuando el precio del dólar disminuye. Estos nombres aplican solo en los sistemas libres o flexibles. Hay una relación estrecha e importante entre el mercado cambiario y la balanza de pagos. Hay que tener muy en cuenta esto porque de ese modo se entiende cuál es la relación de ajuste automático que puede tener la balanza de pagos. Es decir, si Banco de México no interviene en el mercado cambiario comprando o vendiendo dólares, entonces la balanza de pagos se puede ajustar automáticamente de manera natural. Por ejemplo, si los inversionistas extranjeros decidieran salir de México, aparecería un déficit en la cuenta de capital. Es decir, habría más salida que entrada de dólares. Pero ¿qué pasa en el mercado cambiario? Ocurre algo muy interesante. Debido a que la demanda de dólares estaría aumentando en este ejemplo, entonces el tipo de cambio tendería a aumentar, es decir, se depreciaría. Dada la depreciación del tipo de cambio, entonces los productos mexicanos se volverían relativamente más baratos que los extranjeros. Es decir, por el simple hecho de que el dólar
sube de precio, entonces los productos mexicanos se abaratan relativamente. Y por lo tanto, los países comprarían más de nuestros bienes, provocando de este modo que hubiera un superávit en cuenta corriente. Y este superávit corriente compensaría al déficit de capital que se originó inicialmente por la salida de inversión extranjera. De manera que la balanza de pagos, si se deja al mercado cambiario funcionar libremente, es capaz de alcanzar un equilibrio. Por lo tanto, si Banco de México interviniera en el mercado cambiario, tratando de que el dólar bajara, entonces no permitiría que la balanza de pagos se ajuste por sí sola. Platiquemos ahora acerca del ciclo económico y su relación con el tipo de cambio y la balanza de pagos. Empezamos, como siempre, en la etapa de crecimiento. Conforme el Producto Interno Bruto va aumentando, los mexicanos tienen más ingresos y por lo tanto tratan de comprar más, incluyendo lo que venden otros países. Es decir, cuando hay crecimiento económico, el saldo de la cuenta corriente se vuelve más deficitaria porque nuestras compras al exterior aumentan debido a que tenemos más dinero. Pero ese déficit de cuenta corriente, ese faltante de dólares, provoca que el tipo de cambio aumente, es decir, que se deprecie. Sin embargo, este aumento en el precio del dólar poco a poco va frenándose debido al incremento lento en el superávit de capital. Claro, siempre y cuando se deje operar por sí solo al mercado cambiario. En cambio, en la etapa de recesión, cuando los ingresos de los mexicanos son cada vez menores, el déficit corriente disminuye, incluso se convierte en superávit corriente y por lo tanto el tipo de cambio se aprecia, es decir, se pagan cada vez menos pesos por cada dólar. Esta apreciación del dólar va disminuyendo lentamente debido a que poco a poco aparece un superávit en cuenta de capital cuando se deja operar libremente al mercado cambiario. En México, la política cambiaria está a cargo de lo que se conoce como el Comité de Cambios, integrado por el Ejecutivo Federal y el Banco de México. Este comité de cambios es el encargado de tomar decisiones y aplicar acciones con el objetivo de mover o dejar que por sí solo se mueva el tipo de cambio. El instrumento principal de la política cambiaria en México es el tipo de cambio real, que en términos prácticos significa calcular el fix real. El fix real se obtiene multiplicando el valor del fix nominal por el índice de precios de los Estados Unidos entre el índice de precio de nuestro país. En esta gráfica vemos el comportamiento que tiene el tipo de cambio fix real desde 2003 hasta 2012. Como podemos observar, el tipo de cambio real tiende a ajustarse a una tendencia, que en este caso está marcada por la línea en color naranja. El tipo de cambio real a veces es mayor
y a veces es menor que esa tendencia. Incluso alcanza picos muy altos, pero tiende a regresar o ajustarse a la tendencia. De este modo, podemos saber si el tipo de cambio nominal está muy alejado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de la tendencia que debería tener. Las acciones del comité de cambios deberían estar encaminadas a que el dólar se mantenga en oscilaciones cercanas a la tendencia. Hay dos tipos básicos de política cambiaria. Está la depreciatoria, que es equivalente a una política económica expansiva, es decir, aquella que aumenta el Producto Interno Bruto, y que consiste en aumentar o permitir que aumente por sí solo el tipo de cambio, de manera que se logre un superávit o la disminución del déficit corriente y se apoye a la producción. En pocas palabras, la política cambiaria depreciatoria favorece al PIB por medio del aumento del tipo de cambio. Muchas veces pensamos que cuando el tipo de cambio aumenta, nuestro país se afecta negativamente, pero no es así. El resultado neto de la depreciación del tipo de cambio es favorable para México. Lo contrario es una política apreciatoria, que equivale a una política restrictiva o de disminución del Producto Interno Bruto. Y consiste en permitir que el tipo de cambio disminuya, por ejemplo, de 23 pesos a 19 pesos. En ese caso, se propicia un déficit o un menor superávit en cuenta corriente, es decir, se importa más de lo que se exporta y por lo tanto la producción tiende a ser menor. La razón por la cual una depreciación del tipo de cambio es más favorable que una apreciación radica básicamente en que el modelo económico que aplica México es de crecimiento hacia afuera, también conocido como de fronteras abiertas. Es decir, que nuestro crecimiento está basado en buena medida en nuestras exportaciones. Por lo tanto, si exportamos más, se favorece al PIB, pero si exportamos menos, entonces tenemos problemas que pueden incluso traducirse en recesión. ¿Qué política cambiaria le conviene a México? En mi opinión, nos conviene dejar que el tipo de cambio se establezca por sí solo, es decir, por el juego de la oferta y la demanda. Sin embargo, en etapa de crecimiento, tendría sentido aplicar una política cambiaria apreciatoria, solo de manera temporal, porque esto contribuiría a frenar el aumento de la producción cuando se encuentra arriba del PIB tendencial, con objeto de que no alcancemos la etapa de auge económico. Por el contrario, si el país se encuentra en recesión, lo conveniente, también de manera temporal, sería propiciar una depreciación del tipo de cambio, porque esto motivaría el aumento de la producción y por lo tanto el incremento de las exportaciones. Bien, y con esto terminamos este tema y también todo el curso. Deseo que haya sido de utilidad, que hayan aprendido nuevos conceptos y sobre todo que hayamos podido entender mucho de lo que ocurre en el ámbito macroeconómico de nuestro país.